prepararte correctamente para recibir a tu cliente en esa primera sesión de coaching es básico. Así que no te puedes dar el lujo de no hacerlo correctamente. Así que si quieres saber cuáles son las cosas que hay que hacer de forma sencilla para tener una preparación efectiva, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por estar aquí y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que está relacionado con el coaching profesional y es cómo prepararte correctamente para recibir a tu cliente en esa primera sesión de coaching. Y a ver, coach, si tú ya te dedicas al coaching profesional y ya tienes a tus primeros clientes o bien ya tienes una cartera de clientes establecida, sabes perfectamente que es importantísimo prepararse para esa primera sesión de coaching. ¿Por qué? Porque acuérdate del dicho tan famoso de que la primera impresión jamás se olvida. Generalmente así es porque se queda ese recuerdo en nuestra mente. Así que claro que vale la pena, es muy básico e importante que te tomes un tiempo para prepararte correctamente y que le puedas dar la bienvenida a esa nueva persona que vas a conocer, con la que vas a empezar a trabajar y con la que, por supuesto, tienes la gran oportunidad de brindarle un acompañamiento profesional para ayudarle a lograr sus metas. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, aquí más bien no te hablaría tanto de cantidad en tiempo, pero te hablaría de la calidad del tiempo y de qué aspectos es importante tener presente para hacer tu preparación correctamente. Y mira, te quiero compartir 4 cosas de forma sencilla que puedes considerar para hacer esa preparación. La primera de ellas es ensayar o repasar la introducción. Mira, esta introducción normalmente no te va a quitar más de 10 minutos en tiempo real de tu sesión de coaching, pero esta introducción es muy relevante, coach, porque en este espacio, cuando tú estás recibiendo a la persona, pues prácticamente estás conociendo a alguien que no habías visto antes, muy seguramente, que desconoces cuáles son los temas o cuáles son los objetivos que la persona está persiguiendo y por supuesto es importantísimo que tú puedas darle esa intro y esa bienvenida de forma correcta. Ahora, ¿qué incluye esta introducción? Y mira, yo te quiero compartir cuáles son estos aspectos puntuales que define el estándar de competencia de Conocer y Secretaría de Educación Pública en México. Por supuesto, tú lo puedes modificar también de acuerdo a tus propios conocimientos o otras sugerencias oficiales que tengas a la mano. Pero generalmente esta parte incluye que tú puedes hablar de temas logísticos. Por ejemplo, después de dar la bienvenida y de saludar a tu cliente, es importante que puedas tocar puntos como cuál es la frecuencia con la que quedaron establecidas las sesiones, cuál va a ser la duración, cuál es la modalidad, por ejemplo, si estás recibiendo a la persona de manera presencial o si estás brindando el servicio de coaching a distancia. Por supuesto que esto es importante hablarlo para que la persona tenga conocimiento sobre todos estos aspectos logísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a encontrar el enlace de conexión o en dónde puedo encontrar la información general de las sesiones de coaching? ¿En dónde puedo mirar cuál es el costo o dónde puedo realizar mi pago? Todo eso es importante hablarlo y tocarlo en esa parte de introducción, pero también muy importante es que en este
tiempo, tú puedas invertir unos minutos para hablar de la profesión en sí y cómo está regulada alrededor del mundo. Por supuesto que aquí vale la pena hablar de algunos puntos del código de ética y conducta de tu localidad. Por supuesto, tú puedes tomar el de tu asociación local o tomar, por ejemplo, alguno de asociaciones globales como la Federación Internacional de Coaching. Y con eso, que tú puedas hablar con tu cliente sobre cuáles son las conductas esperadas de todo coach y qué es lo que él o ella puede esperar al momento de iniciar contigo un nuevo proceso de coaching. Y por último, también es importante que en estos minutos introductorios tú puedas hablar sobre tus credenciales. Y esto a lo que se refiere es a que tú puedas compartir con tu cliente si ya tienes trabajo previo en coaching o si tienes experiencia en el mercado, en el tema, o bien si cuentas con alguna o algunas certificaciones nacionales o internacionales. Y bueno, después de eso, el segundo punto que vale la pena que tú recuerdes y que lo puedas preparar antes de recibir a tu cliente es que puedas repasar los posibles temas a tratar. No porque le vayas a decir al cliente desde esa primera sesión qué es lo que va a hacer o porque vayas a dirigir el proceso, puesto que considerando que tu ejecución es no dirigida, aquí más bien el foco de la preparación es que tú puedas recordar cuál es el tema que te mencionó la persona. Por ejemplo, tu cliente te mencionó que quiere trabajar alguna meta o que tiene algún tema en el que se quiere enfocar que está relacionado con el aspecto empresarial o bien a lo mejor tiene algún tema en particular que está relacionado con el life coaching. Ok, aquí es importantísimo que tú puedas identificar cuáles son estos posibles temas a tratar para que sencillamente estés en la misma frecuencia de tu cliente o incluso que te puedas preparar correctamente dependiendo de la industria o de la información puntual que te haya compartido tu cliente. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor ese prospecto puso su primera sesión de coaching para comenzar a trabajar contigo por un tema empresarial y te ha dicho que trabaja en una empresa en particular de una determinada industria. Bueno, por supuesto, coach, que vale muchísimo la pena que tú te puedas documentar, que puedas prepararte con esa anticipación para revisar de qué se trata la empresa, cuál es el tamaño de la empresa, con la única finalidad de que puedas estar completamente en la misma frecuencia de tu cliente, que sepas de qué mundo viene y que sepas realmente cuál es el lenguaje general y el tono que se va a manejar en ese proceso de coaching. La tercera cosa que es importantísimo, coach, preparar para tener esa primera sesión de coaching es dar un repaso a tus preguntas. Y mira, todos los procesos de coaching maravillosos y yo te diría, bueno, los más increíbles, especialmente en esta ejecución no dirigida, es poder tener las preguntas de forma espontánea. Sin embargo, eso no quita tu preparación, no quita que tú puedas repasar cuáles son esas preguntas que te van a ayudar a captar la atención de tu cliente, que le van a ayudar a tu cliente a generar reflexiones, que le van a ayudar a compartirte mayor información y a poder navegar por todas las ideas que tiene en este momento en la mente para poder acercarse al estado deseado. Así que claro que vale la pena que tú puedas preparar estas potenciales preguntas para el proceso de facilitación. Así que claro que eso te va a ayudar muchísimo porque vas a avanzar con más confianza, te vas a sentir más seguro para poder brindar un acompañamiento de calidad. Y por último, la cuarta cosa, no menos importante, es también que puedas hacer un repaso de tu cierre. Acuérdate que el cierre de una primera sesión y de cualquier sesión de coaching también no te debe de tomar más de 5 minutos. Ahora, ¿qué es lo que idealmente hacemos en ese pequeño espacio para el cierre? Bueno, ahí tú te puedes preparar con anticipación sabiendo qué preguntas puedes utilizar. Por ejemplo, ese cierre
cierre lo puedes estructurar de manera que puedas preguntar con tu cliente cuál es el beneficio que se lleva de haber comenzado con esa primera sesión de coaching, cuáles son los aprendizajes que tuvo, qué cosas piensa hacer diferentes en los próximos días, cómo le pareció la experiencia en general de esa primera interacción contigo. Bueno, cualquiera que sea la pregunta, tú la puedes incluir en estos minutos de cierre antes de que des la despedida a tu cliente. Por supuesto que ya en este momento de hacer tu preparación del cierre, es importante que tengas presente cómo luce el minuto a minuto en general para que sepas por bloques qué cosas debes abordar durante el cuerpo de la sesión de coaching, para que hayas establecido tareas, para que hayas conseguido reflexiones y para que la persona ya tenga identificado cuáles son los pasos puntuales que va a trabajar en los próximos días para conseguir el resultado que está buscando. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, coach. Esas 4 cosas son muy fáciles y que no te van a tomar más de 10, 15 minutos para que tú te puedas preparar con la calidad que corresponde y que puedas dar la bienvenida a ese nuevo cliente hacia su primera sesión de coaching. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Si quieres más tips relacionados sobre cómo prepararte para esta primera sesión de coaching o las guías en general que te pueden agregar valor, bueno, te invito a que entres al blog de coaching en el sitio www.quieroplaticarcoaching.com, en donde vas a poder encontrar más información gratuita para que puedas complementar todo esto que venimos trabajando juntos. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.